Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy y quiero iniciar dándoles la bienvenida a nuestra clase ya número 2 en el que vamos a estar trabajando la guía número 3. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas. También quiero darle gracias a Dios que nos permite poder interactuar mediante estos medios digitales y que permiten también que ustedes puedan seguir con su formación académica. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y en las instrucciones para la guía número 3, que es lo que van a realizar esta semana, hoy vamos a realizar un cuestionario. Lo vamos a realizar a través de la plataforma. Es similar a las evaluaciones bimestrales. Va a estar es de selección múltiple, entonces van a tener 10 minutos ustedes para contestar las 10 preguntas o enunciados que les van a aparecer. El contenido que va a aparecer en el cuestionario es el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, si ustedes quieren anotar, quieren ir tomando nota de algunos conceptos o de algunas ideas principales, pueden irlo haciendo a lo largo de la clase y, por supuesto, si tienen preguntas, también las pueden ir desarrollando. Entonces, esa es la actividad que van a realizar durante esta semana. Solamente el cuestionario, que tiene un valor de 10 puntos. Y nuestro tema del día de hoy, para los que ya descargaron su guía y ya pudieron ver qué es la fonética. La fonética forma parte importante de la comunicación y por ende también se incluye en la literatura. Y nos dice que la lengua puede estudiarse a partir de distintos enfoques que nos proporcionan las disciplinas. Una de las disciplinas que nos Hola, menciona señor. acá, buenas tardes, una de las ramas o de disciplinas que nos puede mencionar acá, que forman parte de la fonética, es la lingüística. Y nos dice que estudia todos los elementos que integran una lengua. También tenemos nuestro concepto de fonética, donde nos dice que es el proceso a través del cual se produce el sonido de la lengua, procesos del habla, producción del sonido y la entonación en algunos de ellos. Es decir, que la fonética va a estudiar el proceso por el cual nosotros podemos producir los sonidos, ya sea de un idioma o de nuestra lengua. Todos los procesos que tenemos del habla, también cómo producimos nosotros el sonido y la entonación que le damos nosotros a ciertas palabras, cuando nosotros realizamos algún tipo de conversación o exposición y utilizamos el habla como nuestro medio de comunicación, esto es lo que estudia la fonética, ese proceso que nosotros realizamos cuando se produce un sonido, ya sea de una lengua o de un idioma. También tenemos la gramática, que nos dice que estudia y analiza sintéticamente el idioma. La gramática se va a encargar de poder estudiar, evaluar el sistema que tiene un idioma, ¿verdad? Los elementos que forman parte de ella, también pueden ser los sonidos que se producen cuando se pronuncian las palabras y va a estudiar todo aquello que tiene que ver con un idioma o con una lengua. También tenemos la morfología, que nos dice que estudia la forma y variaciones de las palabras a partir de sus estructuras mímicas. En la morfología se va a basar en estudiar la formación o la estructura que tienen las palabras, basándose en sus estructuras mímicas. En la morfología podemos ver, digamos, como también los significados, al igual que en la semántica. Y la semántica estudia las palabras clasificadas a partir de su significado. En la semántica ya entran en juego los significados que tienen ciertas palabras. Cuando hacemos, y si ustedes se recuerdan, si lo vieron en básico o inclusive en primaria, se ve lo que son los campos semánticos. Cuando se reúnen algún tipo de palabras o objetos que tienen un significado similar o que su significado se relaciona con un tema en específico. Entonces, de eso trata la semántica, de estudiar las palabras y las clasifica según el significado que tienen. Y también tenemos la sintaxis, que nos dice que estudia las funciones de las palabras y las relaciones de los elementos que forman la estructura de la oración. En la sintaxis ya nos referimos a cuando realizamos un tipo de oración o algún texto que es un conjunto de oraciones, y acá nos va a estudiar las funciones que tienen cada palabra que nosotros utilizamos y si tienen relación con lo que nosotros estamos queriendo exponer o lo que queremos plantear, ya sea en un texto, en una exposición o inclusive en un discurso. Entonces tenemos como las disciplinas de una lengua, la lingüística, la fonética, la gramática, la morfología, la semántica y la sintaxis. ¿No tenemos dudas con estas disciplinas?
No, señor, por el momento no. Muy bien, Todo bien ahí, señor. muy bien. Gracias. También vamos a ver lo que es el fonema, el sonido y la letra. Y tenemos que al expresarse las personas utilizan una serie de unidades lingüísticas que le dan significado a la expresión. Pueden ser oraciones, pueden ser palabras, pueden ser letras o sonidos y pueden ser estudiadas en su forma tanto oral como escrita. Cuando nosotros nos expresamos, ya sean nuestras ideas o lo que nosotros deseemos expresar, utilizamos oraciones. Cuando tenemos algún tipo de conversación, podemos a veces utilizar solo palabras, ¿verdad? Para expresar nuestro asombro o nuestra sorpresa o nuestro miedo, inclusive letras o simplemente sonidos, ¿verdad? Acá en los sonidos pueden entrar también a veces cuando no le escuchamos bien a alguien, le decimos, ah, como que diciendo, estamos usando una letra o puede ser considerado un sonido. Y que para que nos repita, ¿verdad? Como decimos que, ¿qué dijiste? O cosas así y que las utilizamos para poder seguir con nuestra conversación y para seguir con el proceso de comunicación. Y pueden ser tanto en su forma oral como escrita. Y tenemos que los sonidos representan la unidad mínima del significado del lenguaje. Se llaman fonemas y se representan gráficamente con las letras A, E, U. Son las letras que tienen un sonido propio. Es decir, que los sonidos son una representación de una unidad mínima en el significado del lenguaje y que se llaman fonemas y se representan gráficamente por las letras, porque las letras cada una tiene su sonido propio. Entonces, gracias a las letras, a las vocales, más que todo las vocales que tienen ese sonido que es propio, ¿verdad? Porque las consonantes, el sonido que tienen ya es diferente, sino que a cambio A es A, se pronuncia A y el sonido es A. E es E y el sonido es E. Y en estas vocales son muy características porque tienen su propio sonido. No así, ¿verdad? La B, la P, que su sonido es diferente al nombre que ellas poseen. Y acá tenemos que las consonantes son las letras que no tienen el sonido propio y que necesitan combinarse con una vocal para poseerlo y que existen varias combinaciones que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y era lo que les comentaba, que el sonido es diferente al nombre que tienen, por lo tanto no tienen un sonido propio, sino que se necesitan de una vocal para poder poseerlo. Cuando estamos en preprimaria o en primaria se nos enseña esto, ¿verdad? Combinamos una consonante con una vocal. Y si estamos en la M decimos ma, me, mi, mo, mu. Entonces igual ese sonido propio que se les crea a esa combinación hace que ya tengan y posean un sonido propio, pero tiene que estar combinada la consonante y la vocal. No así las vocales que ya tienen su sonido propio de sí, por sí solas. Y también tenemos la comunicación. Y nos dice que es una característica muy importante del lenguaje y que es el ser elemento de la comunicación entre todos los seres humanos. Los seres humanos somos seres sociables y por ende siempre estamos comunicándonos. A veces no es necesario que utilicemos palabras, a veces con nuestra mirada, con nuestros gestos o con las expresiones ya sea faciales o corporales que tenemos, podemos tener comunicación con otras personas, puede ser verbal o no verbal. Y acá tenemos también que la comunicación es la base de cualquier relación interpersonal. Es un proceso que nos permite transmitir información de nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias y el significado que eso tiene para las personas. Es decir, que la comunicación es la base de toda relación interpersonal, o sea, una relación con otras personas que nosotros deseamos tener. Siempre tenemos que comunicarnos, no puede haber una relación interpersonal si no hay comunicación, porque entonces pueden haber conflictos, pueden haber deficiencias en lo que se esté realizando. Entonces, la comunicación forma parte de todos los seres humanos porque es imposible no poder comunicarse. Y tenemos acá algunas formas de comunicación. Y tenemos que una de las formas es una forma abierta, está la cerrada y está la encubierta. En la abierta podemos ver que el hablante envía un mensaje que es entendido por el oyente y ambos continúan su comunicación. En la abierta podemos ver que es cuando se tiene una comunicación o una conversación que va de ambas partes, que es mutua. Es decir, si ustedes le hacen una pregunta a alguien, esa persona responde y después pueden empezar a retroalimentar
la conversación o la comunicación y se genera una forma de comunicación abierta, porque el hablante envía su mensaje, el receptor lo entiende y continúan con su comunicación y pueden ir retroalimentando la información. En la cerrada es el hablante el que envía un mensaje que no es entendido por el oyente, la comunicación termina ahí o se inicia una discusión. Es decir, que en la forma de comunicación cerrada puede ser que al momento de que el emisor envíe su mensaje no sea totalmente entendido por diferentes factores, puede ser el ruido, puede ser que el receptor no esté poniendo atención a lo que se está hablando. Y también eso puede derivar a que la comunicación, ya sea que la conversación se termine o que se puede iniciar algún tipo de discusión o conflicto porque el mensaje que emitió el emisor no se entendió de la manera correcta. Y también tenemos la forma de comunicación encubierta, donde dice que el hablante envía un mensaje en doble sentido, es arriesgado y provoca muchas dificultades. Esto lo podemos ver a veces, ¿verdad? Cuando estamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros y tal vez alguien nos cae mal y o le pusimos un sobrenombre a alguien o algo similar y lo decimos de forma encubierta. Tiene un doble sentido. ¿Verdad? Porque podemos decir cualquier tipo de palabra y puede tener ya un doble sentido, pero es muy arriesgado si la otra persona se da cuenta, nos puede provocar dificultades o inclusive conflictos, ¿verdad? Que lo correcto es no hacerlo y llamar a cada persona por su nombre, pero también forma parte de la comunicación. Entonces, las tres formas de comunicación que existen son abierta, cerrada y encubierta. También tenemos la expresión oral y nos dice que es una representación de la información acerca de un asunto o tema en forma oral. Su estructura tiene que contar con un orden y secuencia. Para lograr esto se organiza la información a presentar así título, idea o tema a exponer, introducción, desarrollo y conclusión. Es decir, que cuando nosotros querramos expresar, ya sea porque nos tocó exponer o porque necesitemos exponer algo, o explicar algún tipo de idea y vayamos a realizarlo de forma oral o en público, tenemos que tomar en cuenta que la información o el mensaje que vamos a dar tiene que tener una estructura y tiene que contar con un orden. El orden que acá nos presentan dice que primero va a ir el título de nuestro tema, después va a ir una pequeña introducción con los objetivos o la finalidad, el desarrollo donde ver todo el contenido del tema que vayamos a tratar, la conclusión que es un resumen o afirmación de la información presentada. Es decir, que no puedo poner yo en número uno el desarrollo, después la introducción y conclusión. No puedo cambiarlo porque si yo cambio este orden y presento una información o un mensaje que no está ordenado y no tiene secuencia, los receptores o las personas a las que yo les voy a exponer no van a comprender mi mensaje. Entonces, primero se tiene que tener la introducción, donde vamos a explicar cuáles son los objetivos, por qué vamos a hablar del tema. Después el desarrollo, nuestra parte importante, donde ver todo el contenido y nuestra conclusión. Puede ser un resumen de lo que se habló, puede ser confirmaciones de la información que fue presentada. También tenemos que esta expresión oral se utiliza para representar información recolectada, para exponer conocimientos o compartir ideas ante un grupo de personas o público. Se utiliza el modelo de estructura anteriormente presentado. En preparación es importante tener en cuenta, además de una buena presentación, hay que tener en cuenta una buena preparación. Entonces, este puede ser, ustedes lo pueden utilizar si realizan algún tipo de exposición, algún tipo de ensayo. Esta es la estructura que tiene secuencia en que va a poder ordenar sus ideas de una forma adecuada. Y también para una buena preparación, dice público, personas ante quienes se va a exponer, es decir, conocer a las personas a las que se les va a exponer, si ellos tienen conocimiento del tema, si ellos ya han escuchado hablar sobre el tema y se les adapta el tema a su carrera o al ámbito en el que ellos se desenvuelven. También el uso de un vocabulario adecuado, ¿verdad? Si vamos a trabajar con personas que manejen el mismo vocabulario apropiado de nosotros, ¿verdad? No vamos a usar palabras muy técnicas porque puede ser que las personas no logren comprender nuestro mensaje si utilizamos un vocabulario que es más avanzado. Y también una entonación adecuada, ¿verdad? Dependiendo del lugar en el que estemos, procurar que nuestra entonación sea la adecuada para que las demás personas puedan escucharnos y puedan comprender nuestro mensaje.
La correcta pronunciación también es muy importante, que nosotros sepamos pronunciar cada palabra, que no cometamos muchos errores al momento de leer o de exponer, porque esto puede ser que dificulte la comprensión y además si lo hacen, siempre corregir la parte en la que se equivocaron, repetir la palabra que es la correcta para que el público o la audiencia pueda comprender de mejor manera el mensaje que ustedes quieren dar y también la intensidad de la voz, ¿verdad? Qué tan fuerte o qué tan bajo tienen que hablar dependiendo del asunto que estén tratando y por supuesto del contexto en el que se encuentren, ¿verdad? Del lugar en el que ustedes estén, va a depender la intensidad de la voz que ustedes van a presentar. Y acá tenemos algunos requisitos para la preparación de una exposición oral que tiene que ver con las que ya vimos que era introducción, desarrollo y conclusión, pero acá nos da qué es lo que tenemos que elaborar para tener una preparación correcta. Primero, definir el tema que vamos a utilizar, cuánto tiempo vamos a tener para la exposición, cuál es el público, cuál es el carácter que nosotros, el carácter del tema o de la investigación que vamos a realizar. Teniendo nuestro tema, se realiza una investigación, indagamos y recolectamos los datos necesarios para poder preparar nuestra exposición. También se redacta una guía o bosquejo. Esto lo podemos ver, bueno, lo utilizan conferencistas, inclusive a veces cuando uno va a la iglesia y puede ver que a veces tienen, independientemente de su religión, a veces como tarjetitas, ¿verdad? Que pueden ser una guía o un bosquejo que tiene ideas claves o principales que le pueden ayudar al expositor a tener una mejor visión de su tema. También elaborar fichas con la secuencia que se lleva a la exposición, que ya hecha nuestra guía, podemos elaborar nuestras fichas, desarrollar las ideas de la guía en forma breve y concretar con argumentos. Es decir, que si vamos a leer y vamos a tener nuestras fichas, tienen que tener simplemente ideas principales y nosotros debemos ir argumentando y apoyando esas ideas, ¿verdad? No simplemente leer las ideas y ya, no, sino que tenemos que presentar argumentos para que el público pueda tener también una visión diferente, ¿verdad? No solo la información que nosotros encontramos, sino también nuestro argumento propio. Y también concluir la exposición con una idea, propuesta o comentario que confirme la información expuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a hablar sobre el deterioro ambiental o los problemas ambientales, podemos concluir con una idea para mejorar el manejo de los residuos o algo que se adapte a nuestro tema o algún comentario que nosotros tengamos para que quede terminada ahí nuestra exposición. ¿No tienen dudas hasta dónde vamos? Ni una, señor. Ninguna, todo está claro. Muy bien, gracias. Y tenemos que la comunicación es un proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Y acá tenemos dónde deriva la palabra comunicación, que significa compartir, participar en algo en común. A través del proceso de comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en sociedad, que era lo que les comentaba anteriormente. La comunicación forma parte de todos los seres humanos, siempre nos estamos comunicando, siempre compartimos información y forma parte de algo esencial para nuestra vida en sociedad. También tenemos que también el término de comunicación se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, si va a ser un medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones como los celulares, las computadoras, las diferentes plataformas que hay ahora para poder comunicarnos. Y también se utiliza para hacer mención como al medio de transporte que realiza comunicación entre dos ciudades, inclusive las carreteras, ¿verdad? Por si nos damos cuenta, en nuestro país el ministerio que se encarga de carreteras es el Ministerio de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque comunica un punto a otro, ¿verdad? Las carreteras son eso, un enlace o una conexión de un municipio a otro municipio, de un departamento a otro departamento, y el término de comunicación también se emplea en este ámbito. Y acá tenemos los elementos de la comunicación y acá sí les voy a suplicar que ustedes me vayan comentando, vamos a responderlo todos juntos, a qué se refiere cada uno de los elementos de la comunicación. Vamos a empezar con el más fácil, que es el emisor. ¿Quién es el emisor dentro de la comunicación?
El que transmite. ¿Quién transmite el mensaje? Muy bien, gracias. Sí, el emisor es quien envía o que el que transmite el mensaje, ¿verdad? Es el que desea expresar algún tipo de idea o pensamiento y es el que emite, transmite el mensaje a través de diferentes medios, ¿verdad? Puedo realizarlo a través de una comunicación verbal, no verbal, utilizando la expresión oral, la expresión escrita o inclusive a través de los celulares o los mensajes, ¿verdad? Ese es el emisor, quien transmite el mensaje. Ahora vamos a ver quién es el receptor. Es el que recibe el mensaje. Muy bien, gracias. Sí, el receptor es quien recibe el mensaje enviado por el emisor. Y por ende, él también puede dar una respuesta al mensaje que se le envió. Ahora vamos a ver qué es el código. Es el conjunto de signos que será utilizado para crear el mensaje. Muy bien, gracias. Sí, el código es eso, es el conjunto de signos o lo que nosotros vayamos a utilizar para enviar un mensaje. Por ejemplo, en la comunicación oral o escrita, vamos a utilizar las palabras o nuestro idioma para poder para poder enviar nuestro mensaje. En el caso de si utilizamos alguna red social como WhatsApp o alguna red de mensajes, están los emojis. En este caso, si vamos a enviar un mensaje solo con emojis, ese va a ser nuestro código para poder transmitir el mensaje que deseamos. Ahora vamos a ver qué es el mensaje. ¿Es la información que se transmite? Gracias, sí, es la información que nosotros deseamos transmitir. El Lo mismo mensaje, iba a decir yo. le ganaron. El mensaje es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? La información, los datos que vamos a transmitir, eso es el mensaje. Y también tenemos el canal de comunicación. ¿Quién sabe qué es el canal de comunicación? El medio que se utiliza para transmitir el mensaje, señor, como por ejemplo en la comunicación oral sería nuestra voz. Sí, muy bien, gracias. Sí, el canal de comunicación, creo que hasta el nombre es evidente, es ese medio que se va a utilizar. Por ejemplo, si vamos, como decía su compañero, si vamos a utilizar una comunicación oral, el medio va a ser nuestra voz y va a ser el aire o esas ondas sonoras que van a permitir que nuestra voz pueda escucharla nuestro receptor. Entonces, ese es el canal de comunicación. En el caso de la comunicación que estamos teniendo en este momento, sería a través de los medios digitales. ¿Por qué? Porque utilizamos una plataforma para poder comunicarnos, para que ustedes me puedan escuchar y para que yo pueda escucharlos. Y ahora vamos a ver qué es la retroalimentación. Es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Muy bien, gracias. Sí, la retroalimentación no es más que la respuesta que le da el receptor al mensaje que recibió. Y por supuesto que el emisor también puede utilizar este elemento para responder y así crear una comunicación que sea amena y que sea mutua, ¿verdad? Y que se pueda crear una conversación enriquecida por los conocimientos tanto del emisor como del receptor. Ahora vamos a ver qué es el contexto. El escenario en el que se da el mensaje o la comunicación. Muy bien, gracias. Sí, el contexto es el lugar en el que se da la comunicación o aquellas situaciones o aquellos elementos que formen parte del lugar en el que nosotros estamos conversando. Si estamos con una persona conversando de forma física o presencial, nuestro contexto sería el lugar en el que estemos, ¿verdad? Si estamos en un aula, si estamos en un parque, si estamos en la calle, ese va a ser nuestro contexto. En la guía también se incluyen otros elementos. Un elemento puede ser el ruido, porque a veces, siempre que llevamos un proceso de comunicación, a veces hay ruidos o hay sonidos que pueden ser molestos y que nos pueden desviar y que también forman parte, pero los elementos principales son los que tenemos acá: emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación, la retroalimentación y el contexto. Acá tenemos algunos pasos para la comunicación. Uno de ellos es la intención de comunicar y que se requiere que el emisor, quien va a enviar el mensaje, tenga clara la intención que tiene al comunicar algo y que también el receptor pueda interpretar de una manera correcta esa intención de comunicar. También está la
decodificación del mensaje, donde dice que el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a usar. Es decir, que cuando querramos enviar un mensaje, inconscientemente pensamos si lo vamos a enviar de forma verbal, de forma no verbal, o de forma escrita, o de forma visual, ¿verdad? Que son las diferentes formas de comunicación. También la transmisión del mensaje, que implica la utilización del medio o canal adecuado, además del código. El código que nosotros utilicemos es muy importante por la razón de que el receptor tiene que hablar el mismo idioma o el mismo lenguaje que nosotros para poder comprender el mensaje o la información. Si utilizamos algún otro medio digital, como lo decía lo de los emojis, también es importante que el receptor conozca ese código, ¿verdad? Y también está la percepción del mensaje, que para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código y la información enviada. Lo que les comentaba, que ambos deben conocer el mismo código, manejar el mismo canal para que el mensaje pueda llegar de forma eficiente. Y por último está la interpretación, donde aquí entra el juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de los factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas. Muchas veces el mensaje no se interpreta como el emisor quiere que sea interpretado, sino que a veces ya entra en juego el contexto del receptor, el cómo se siente, los factores psicológicos, si se siente de buen ánimo, si no se siente de buen ánimo, el lugar en donde esté ubicado, si está expuesto a mucho estrés, puede que el mensaje sea mal interpretado. Entonces, en la interpretación, más que todo, juega el contexto en el que nosotros nos encontremos y en el cómo la persona se siente, para que se pueda dar la interpretación correcta, ¿verdad? Y es normal que a veces no se comprenda el mensaje del emisor a como realmente es. Y la comunicación se puede dividir en dos grandes grupos. Una es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es toda forma de comunicación y es exclusiva de los seres humanos, y por ello es la más importante y tiene dos subcategorías: comunicación oral y comunicación escrita. Vamos a ver, ¿quién me puede decir de qué se trata la comunicación oral? Es cuando una persona se está comunicando con otro frente a frente. Muy bien, sí, la comunicación oral es eso, ¿verdad? Cuando estamos frente a alguna persona y nos podemos comunicar de forma física, también puede realizarse a través del teléfono celular, pero lo importante es que se hace a través del habla, a través de palabras, y también puede estar también la escrita, que en este caso el proceso comunicacional ocurre con el lenguaje escrito, ¿verdad? Ya cuando escribimos ya sea un mensaje, una carta, una solicitud, utilizamos una comunicación escrita, pero forma parte de la comunicación verbal porque se utiliza el habla. Y ahora está la comunicación no verbal, que se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Acá tenemos esta imagen. Cuando alguien nos hace así, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué nos trata de decir? ¿Nos está saludando? Muy bien, gracias. Sí. O adiós. O adiós, muy bien. Sí, también se le pueden dar las dos interpretaciones, ¿verdad? Nos puede estar saludando, nos puede estar diciendo adiós, pero si se dan cuenta, nosotros ya reconocemos ese lenguaje corporal. Entonces, esa es la característica de la comunicación verbal, que se realiza a través del lenguaje corporal, los signos no lingüísticos, inclusive los sonidos sin palabras. ¿Alguien me puede decir o tiene idea de cuál es un sonido que no tenga palabras, pero que represente algo para nosotros? Saber, señor, se lo voy a preguntar a usted. Un signo de aburrimiento, tal vez, señor. Sí, también puede ser. O cuando bostezamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando alguien bosteza? ¿Tiene sueño? Que tiene sueño o que está aburrido, ¿verdad? Entonces, O que está cansado. o que está cansado también, ¿ya ven? Entonces nosotros ya sabemos cómo reconocer ese lenguaje corporal, y por eso es una forma de comunicación, ¿verdad? Porque si alguien está bostezando, puede ser que esté cansado, puede ser que tenga sueño, puede ser que se aburrió, entonces puede representar diferentes cosas, pero en sí nos dan un mensaje. Y acá tenemos algunas características de la comunicación. Para que la comunicación pueda ser eficiente y nuestro mensaje pueda llegar, nos dice que se requiere de un emisor y de un receptor, que son las partes fundamentales, ¿verdad? Sin ellos no habría comunicación, y es un proceso dinámico, porque cuando yo envío un mensaje soy el emisor
y el receptor puede responder a mi mensaje. Ya se convierte él en emisor, yo en receptor. Entonces se intercambian esos roles que también nos ayudan a que sea un proceso dinámico, a que se pueda retroalimentar la información que nosotros estamos tratando, y es algo indispensable para la interacción de los individuos. Siempre nos estamos comunicando y es importante que aprendamos a comunicarnos de la mejor manera posible. Y por último, tenemos que es imposible que no se lleve a cabo la comunicación. Es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Esto se describe en los 5 axiomas de la comunicación establecidos por el psicólogo Paul Watzlawick. El primer axioma estipula que es imposible no comunicarse. La comunicación siempre va a estar presente en nuestras vidas, en la sociedad, y es importante también que conozcamos su proceso y las características que vimos para que este proceso pueda ser posible. No sé si tienen dudas o preguntas. No. No. No, todo está claro. Sí. Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas ni hay preguntas, el cuestionario ya está habilitado en plataforma. Creo que van a tener hasta el día de mañana para poder contestarlo. Son 10 preguntas que son sobre el tema que acabamos de ver, pero si ustedes gustan también pueden repasar y pueden leer su guía y ahí va a estar el contenido, y son solo 10 preguntas y tienen 10 minutos para responderlas. Entonces pueden ir de una vez a plataforma si Muy gustan. poco, señor. Son 10 preguntas, son todas de selección múltiple.